buenas chicos, bienvenidos un día más a clase. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar con la parte que tiene más chicha del tema, que es los cálculos de las medidas de dispersión de unos datos estadísticos. Voy a partir, como en estos últimos vídeos, a partir de los datos de este ejemplo de aquí. Os voy a dejar aquí arriba el vídeo en el cual generamos esta tabla de frecuencias, tanto de este ejemplo como del otro, y os propongo de nuevo que probéis vosotros hacer lo mismo que voy a hacer yo con esto, con el otro ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, además de esta tabla de frecuencias, he tomado también el valor de la media aritmética calculada en el vídeo anterior, donde calculábamos medidas de centralización y de posición. ¿Por qué? Pues porque me va a hacer falta básicamente para estos cálculos que vienen ahora. Y ya veis que os he apuntado las fórmulas en la pizarra directamente. Son fórmulas muy complejas, son fórmulas complicadas y, de nuevo, igual que en el vídeo anterior, os digo que lo importante no es aprenderse la fórmula en sí, sino saber interpretarla, saber utilizarla y no liarnos a la hora de ver qué es la X, qué es la F, qué significa esta E rara, ¿eh? Ya sabéis que todos sabemos ya que es un sumatorio, ¿no? Entonces, saber qué es cada elemento de esta fórmula. Por otro lado, también intentaré enseñaros un poquito cómo se analizan o para qué sirven todos estos datos de aquí. Aunque hay algunos que se utilizan más que otros, es importante saber un poquito para qué funciona cada uno. Vamos primero de todo con el rango, que es el primer dato más sencillito de todas las medidas de dispersión, que es hacer el intervalo y la resta de el valor máximo y valor mínimo de los datos. Entonces, a la hora de hacer un rango, voy a coger otro color mejor, para que se vea la diferencia. Para la hora de hacer un rango, lo que vamos a tomar son valores máximos y mínimos. Y aquí hay gente ya que difiere sobre si es mejor hacer con la marca de clase, si es mejor hacer con un intervalo, si es mejor coger los datos en crudo sin haber procesado en la tabla. Entonces, depende un poco de qué información nos dan a nosotros, ¿no? Si en un ejercicio me dan estos datos de aquí, yo podré coger el valor máximo y el valor mínimo directamente de aquí. Si me dan la tabla, pues únicamente podré coger de la tabla, ¿no? Si trabajo siempre con marcas de clase o siempre con intervalos, ya ahí depende un poco de cada uno. Yo voy a coger el intervalo a partir de los datos en crudo porque me va a salir un rango mucho más preciso, mucho más exacto, ¿vale? Pero nada más. Ya veis que estos datos de aquí nunca los hemos utilizado, ¿eh? Pero bueno, es por cambiar un poquito. Entonces el valor máximo sería 187 y el valor mínimo sería el de 155. Y el resultado de la resta, porque tenemos que hacer la resta, serían 155, 32, ¿vale? Este valor de aquí me está indicando un poco entre qué ancho tienen mis datos. Mis datos tienen un ancho máximo de 32. En este caso, como es altura, pues hablamos de 32 centímetros, ¿de acuerdo? Del más bajito al más alto van 32 centímetros. Ahora, vamos con estos parámetros de aquí, que son, estos tres primeros hablan de desviaciones y este último habla de coeficiente de variación. A mí este último es de los que más útiles encuentro, ¿de acuerdo? Los otros dos son más o menos útiles en función de para qué los quieras utilizar, ¿de acuerdo? Vamos con la desviación media y vamos a ver un poquito qué significa toda esta fórmula de aquí. Y es que esta fórmula de aquí lo que significa es que cojo el valor X, es decir, la marca de clase en nuestro caso, le voy a restar la mediana, la media aritmética, media aritmética, perdón. Y lo vamos a multiplicar por la F, es decir, voy a hacer 155 menos 172. Fijaos en estas dos barras, implican que el resultado va a ser siempre positivo, es decir, que 155 menos 172 jamás me va a dar negativo, el resultado que me dé lo voy a poner positivo, y lo voy a multiplicar por la frecuencia 2. Y voy a sumar, ¿no? Vamos a sumarle 165 menos 172 por 6, ¿vale? Y así consecutivamente. Entonces, vamos a hacer aquí el cálculo de la desviación media, solo que me ocupa más de dos líneas de pizarra, pero es igual. Cogemos y vamos a hacer 2 por, ¿vale? Es decir, la frecuencia por. Y ahora la resta entre el valor y la mediana, a la media aritmética, más 6 por la resta 165 menos 172, más 8 por la resta, que serían 175 menos 172, ahí, palito recto, más, y la última que me falta serían 4 por la resta de 185 menos 172. Y esto vamos a dividir todo entre el valor total, que son 20. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la desviación media, ¿vale? Yo esto creo que en el vídeo lo voy a poner
en versión rápida porque hay muchos números. Simplemente intentad probarlo vosotros, que hay muchos errores de calculadora, así que ir con ojo y a ver si os sale lo mismo que a mí. Perfecto, y me da un valor de 7,6. ¿Qué implica este valor? ¿Qué significa este valor de aquí a la desviación media? Nos hemos pegado un cálculo matemático brutal para sacarlo. ¿Cómo voy a interpretar yo esto? Pues voy a interpretar que mi media aritmética es de 172 y esta desviación media es los repartidos que están la mayoría de mis datos. Es decir, que esta desviación media me va a servir a mí para hacer una especie como de intervalo entre la media aritmética y el resto de valores. ¿Ese intervalo cómo lo voy a generar? Pues de esta manera. Cogemos la media más menos 7,6. ¿Qué significa este más menos? Pues que 162 más 7,6 será uno de los valores máximos. Y 162 menos 7,6 será uno de los valores mínimos. Y ese intervalo que yo genero coge la gran mayoría de valores de esta muestra de aquí. ¿De acuerdo? En este caso, 172 más 7,6 me da un valor de 179,6 y 172 menos 7,6 me da un valor de 164,4. ¿Vale? Este sería un intervalo que intenta coger la mayoría de mis datos con un error muy muy pequeñito. Es decir, que si yo cojo a cualquiera de estas personas y le digo, mides 172 más menos 7,6 centímetros, ¿vale? Este más o menos es lo que solemos utilizar nosotros habitualmente, ¿no? Pues más o menos mido esto. Bueno, pues aquí está el cálculo de mido tal, más o menos, y ese es el error que yo puedo tener, ¿de acuerdo? Un poquito el margen de error, el margen de maniobra, ¿de acuerdo? Una cosa muy similar representan variancia y desviación típica. Vamos a calcularlas. Ya veis que la desviación típica la he dejado sin fórmula, porque básicamente, fijaos que el símbolo es el mismo, pero sin el cuadrado. Eso implica que voy a tener que hacer la raíz del resultado que me dé arriba. Lo que me dé arriba, haremos la raíz y ya está. Así pues, borramos esto y vamos a hacer el cálculo de la variancia. En este caso de aquí, lo que podemos ver es un sumatorio de f por x al cuadrado, donde x sería la marca de clase, de nuevo, así que tenemos que hacer 2 por 155 al cuadrado, ¿vale? Y tenemos un sumatorio, más 6 por 165 al cuadrado, más 8 por 175 al cuadrado, más 4 por 185 al cuadrado. Todo esto dividíamos entre 20 y le restamos nuestra media aritmética al cuadrado también. Este sería el cálculo de la variancia, sin más, fijaos que esta es más sencillita. Muchas veces la gente prefiere añadir aquí una columna extra en esta tabla donde expresa f de y por x al cuadrado. Entonces expresa esta columna y ya coge los valores directamente de ahí para hacer este cálculo. Y yo no lo creo necesario, no es tan difícil el cálculo como para necesitar una columna extra, pero hay gente que lo prefiere hacer así. Dicho esto, vamos a calcular el valor de la variancia y con eso también conseguiremos el valor de la desviación típica. Así que vamos allá. Y me da un valor de 81. ¿Vale? Este valor es muy muy grande, realmente es enorme. Vamos con la desviación típica, que ya sabéis que se hace la raíz de este valor. Por lo tanto, desviación típica sería hacer raíz de 81. Raíz de 81 da 9. ¿Vale? Cogemos únicamente el valor positivo. Seguro que alguno está pensando de raíz da más menos. Solo el valor positivo, ¿de acuerdo? Ya tenemos el valor de desviación típica, que es un poquito bajo, es más bajo que el anterior, ¿no? Es la raíz, obviamente. Entonces, nosotros cogemos valor de desviación típica y valor de desviación media para ver un poquito si se parecen o no a la media aritmética, es decir, si son valores pequeños o grandes en comparación a la media aritmética que yo había obtenido. Y me doy cuenta de que, hombre,
9 y 7,6 son valores grandes, pero estamos viendo un error de 9, 7,6, estamos viendo errores ligeramente pequeños en relación a la media, que es de 162. Es decir, me estoy equivocando o tengo un intervalo de 9 para arriba, 9 para abajo, 7,6 para arriba, para abajo, sobre una media de 172. No está mal, no está mal. ¿De acuerdo? Esa es un poco la forma de interpretar estos valores, ¿de acuerdo? Cogemos las desviaciones y vemos si la desviación es muy grande respecto a nuestra media. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues fijaos que esto que hemos hecho así a ojo de buen cubero lo podemos calcular con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ¿vale? Lo expresamos como CV y es igual a la desviación típica entre la media aritmética, que en este caso son 9 entre 172. Muchas veces este coeficiente va multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Como queráis, aquí ya no me meto como lo queramos hacer. Y nos da 0,05. Si lo expresamos en porcentaje, el coeficiente sería de un 5%. Por tanto, el error que yo estoy teniendo aquí, el coeficiente de variación, ¿no? de error, es de un 5%. Es un error muy pequeñito. Por tanto, estoy viendo que mis datos están bastante bien centralizados. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el resumen que podríamos hacer teniendo todos estos datos en cuenta, ¿no? Yo tengo un rango de, ya sabéis, de 32 centímetros. Tenemos una desviación media bastante ajustada y la desviación típica también lo es, y de hecho lo compruebo con mi coeficiente de variación, que es de un 5%, es muy muy pequeñito, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo con toda la parte de medidas de dispersión, cálculos de dispersión. El próximo vídeo que haré será un vídeo también donde calculemos parámetros estadísticos, pero esta vez os voy a enseñar a hacerlo con la calculadora, así que cualquier duda que tengáis a la hora de hacerlo a lápiz y papel, dejad los comentarios en el vídeo que yo intentaré resolverlos. Y si no queréis perderos el próximo vídeo donde os enseño cómo resolverlo con calculadora, suscribiros al canal para no perder la próxima clase.